Victoriosos y firmes en este camino maravilloso, un camino nuevo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, un camino que nosotros no conocíamos, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo lo empezamos a conocer y a caminar en él. Gloria a Dios, aleluya. Pues como hemos visto, nuestro pastor oró por mí, gracias a Dios. Así es que vamos a traer un estudio muy interesante. Si tienen preguntas, comentarios, respuestas, pueden hacerlas. Si no, las tengo yo al alcance de mi mano, del conocimiento de Dios, nuestro pastor que se encargue de responder. Amén. Y ok, no se me vayan muy lejos porque hay veces que no oigo las preguntas cuando me hablan. Entre más cerquita, mejor para mí. ¿Ok? Así es que traigo un tema muy interesante. Nuestro pastor el domingo me pidió delante de ustedes o de la iglesia, de todos nosotros, que trajera un estudio muy interesante. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Acerca del divorcio, acerca del casamiento, recasamiento, ¿se puede o no se puede? Yo creo que todos tenemos una idea, pero vamos a dejar la idea y nos vamos a enfocar conforme a lo que dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Así es que todos sean bienvenidos, todos seamos bienvenidos a la casa del Señor, a la casa de oración, donde se encuentra nuestro Señor, para oír sus agradecimientos, pero también para oír el problema que traigamos cada uno de nosotros. Porque no solamente es agradecerle a Dios por todo lo que nos da, sino también traemos delante de nuestro Dios los problemas, situaciones, preocupaciones y las acechanzas de nuestros enemigos que nos asedian. Las podemos traer delante de nuestro Dios para que Él se encargue de esos problemas. Amén. Porque dice el Señor que Él mismo está ahí y que nosotros solamente basta que pidamos. No nos quedemos callados, hermanos o hermanas. Cualquier problema que tengamos, hay que buscar al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así es que vamos a comenzar nuestro estudio en esta tarde. Pónganse cómodos. No sé si traen algunas preguntas o las van a hacer durante el estudio. Me pone nervioso estos estudios. Este estudio, hermanos, es la primera vez que lo voy a tratar. Es nuevo para mí, nuevecito. Sin embargo, pues no lo voy a tratar yo, lo va a tratar el Señor. ¿Se acuerdan cuando vinieron los hermanos de National City o Chula Vista? ¿De dónde vinieron? Chula Vista. Y fíjense bien, yo me paré allá, me senté allá en la esquina y veía puro varón fuerte, altos, se miraban y todos con trajes, se miraban, aparte de elegantes, se miraban hombres poderosos en palabra, en conocimiento. Y yo le dije, Señor, y yo me puse a orar allá, le digo, Señor, ¿qué hago? Me pongo nervioso delante de estos varones que posiblemente tienen más sabiduría que yo. Pero vino la palabra de Dios, dice, no te preocupes. No eres tú, soy yo el que voy a hablar, el que voy a tratar. Aleluya. Me quitó ese peso. Y efectivamente, nosotros nos enfocamos en lo que vemos. En lo que vemos, y eso a veces nos trae temor, nos trae miedo, nos trae efectivamente, pero no somos nosotros. Es el Señor el que habla. Es el Señor el que habla en cada uno de nosotros. Y cuando vino esa palabra a mi mente, dije, yo me sentí aliviado. Porque al recibirla me sentí como fortalecido y dije, es verdad. Pues va a ser el Señor el que va a hablar delante de ellos. No importa por más altos o pequeños o como sean en conocimiento de sabiduría, pero el Señor va a hablar. Amén. No yo.
Así es que en esta tarde también les digo que va a ser el Señor, yo no. Es palabra del Señor, Gloria a Dios, la que vamos a escuchar en esta tarde. Y para eso vamos a ir metiéndonos poco a poco a estos temas. Y vamos a agarrar la primera cita en Romanos capítulo 7. gloria a Dios. El tema le puse, este tema le puse diferencias matrimoniales. Así le puse este tema, diferencias matrimoniales. Hay diferencias en el matrimonio y de diferentes clases de matrimonio. Porque algunos nomás están juntados y dicen que están casados. Es mi esposo, es mi esposa. Pero si nos vamos a la Biblia, el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer: ve y llama a tu marido. Y la mujer le dijo: no tengo marido. Y el Señor le dijo: es verdad. Dijiste lo que dijiste, es verdad. Dice: porque 5 maridos has tenido y con el que estás ahora tampoco es tu marido. ¿Se imaginan? Entonces, pero hoy en día la gente pues le dice mi esposo, mi esposa, aunque no estén casados. Pero no lo son delante de la palabra de Dios. Así es que vamos a ver tema muy interesante en esta tarde. Yo no sé cuánto tiempo me lleve, pero tiempo que me lleve yo creo que va a ser de mucha edificación. Romanos capítulo 7, versículo 1, vamos a comenzar ahí. Y dice la palabra de Dios: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hasta ahí. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Tema muy interesante, muy importante. Y esto quiero decirles que va para toda la iglesia cristiana ya convertida al cristianismo. Aunque es para todo el mundo en general, sin embargo, esta palabra encierra la iglesia. Nosotros, cuando venimos a Cristo, vengamos como vengamos, el Señor perdona todo. Pero cuando nosotros venimos, por ejemplo, venimos casados, y te conviertes a Cristo, y estando ya bautizado en Cristo Jesús, te divorcias. No puedes casarte con otra persona, a menos que uno de los dos fallezca. Ahora bien, fíjense bien lo que les voy a decir. Por si acaso hay un hermano, una hermana muy astuto o astuta que diga: no, pues mato a mi pareja para volverme a casar. Nunca nos atrevamos a hacer semejante cosa. Por si acaso, hermano, porque hay ignorancia. Por eso la palabra de Dios nos habla. Puede haber un hermano que no capta, que no entiende perfectamente lo que prohíbe la palabra de Dios. Y con tal de rehacer su vida, digo: no, pues voy a matar a mi esposo, voy a matar a mi esposa, la mando a matar y me vuelvo a casar y ya estuvo. Eso no se debe de hacer, porque cometerías el peor de los pecados. Así es que, hermanos, cuando nosotros desafortunadamente llegara a suceder
en un matrimonio cristiano no debemos volver a casarnos, porque estaríamos cometiendo adulterio, como dice la palabra. Es mejor quedarse así hasta que Dios quiera. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo por ese lado? Ok. Esa parte que dijo, la que puede volver a repetirse, que cuando una pareja viene a la iglesia, ¿verdad? Y estando en la iglesia se divorcia. Pero ahí siendo cristianos. Siendo cristianos, sí. Pero ahí hay una pregunta, ¿por qué se van a divorciar, no? Efectivamente. Porque tiene que haber un porqué, no nomás me divorcio ya. Efectivamente. Vamos a tomar estos temas más para adelantito, pero para aclarar, porque ahorita pues está como... Sí. Es que, hermanos, esto es lo que debemos nosotros entender y captar perfectamente, que si nosotros somos cristianos, en nosotros no debe de haber odio o rencor o desprecio hacia nuestras parejas o hacia nuestro cónyuge. Por eso. Pero es que Ajá, a ver. Que a veces uno está casada, ¿no? La otra persona es cristiana. No, que sean los dos cristianos. Ahorita estamos hablando de los dos cristianos. De un adulterio grave. Ok, te me estás adelantando. Ok, vamos a tocar ese tema más adelantito. Ahorita, espérenme, vamos por pausas. Miren, es que, hermanos, cuando uno nace en Cristo Jesús, por eso es muy importante asistir a la congregación, porque mientras seguimos congregándonos, nosotros seguimos siendo moldeados. Sigue creciendo el amor de Dios en nosotros, para que no haya ese desprecio hacia nuestra pareja, ese odio, ese rencor, para que no le demos entrada al enemigo, porque es el enemigo el que te usa para odiar a tu pareja, para destruir el matrimonio, para destruir a la familia cristiana, y más cuando el hermano o la hermana tiene un ministerio. Son más perseguidos. Son más perseguidos. Así es que no debería haber divorcios en la familia cristiana. Por eso Pablo dice que cuando haya pleito matrimonial, que uno de los dos se aguante el coraje y no se ponga a pelear, a discutir con la otra persona. Que uno de los dos se aguante su coraje, su rabia, hasta que a aquella persona se le pase su enojo, para que no continúen discutiendo y lleguen a términos gravísimos. Ahora bien, esto es para nosotros como cristianos. No debe de haber divorcios, y si llegare a haber, quédese sin casar. Por eso es mejor no divorciarse ni separarse. Bueno, dice la palabra que se pueden separar y después volverse a juntar. Separar, no divorciar. Ahora bien, vamos a San Mateo. hermano, perdón. Sí. Es que la palabra del Señor dice que sí nos podemos separar con un mutuo acuerdo entre los dos, pero solo para la oración y el ayuno. Sí. No es que ahorita estoy aquí con mi esposo y al rato me molesto con él y ¿sabes qué? Tú por tu lado y yo por mi lado. No es así. Ok. Porque se puede malinterpretar, pues. Sí. Ok, ese es una separación mutua, donde los dos están de acuerdo. Efectivamente. Yo una vez, como les dije, tomé la decisión de ayunar un mes.
Y yo le hablé a mi esposa, yo hablé con mi esposa, le dije, ¿sabes qué, mujer? Me voy a separar durante un mes, porque voy a estar en ayuno. Voy a estar en ayuno. Y ella dijo que sí, está bien, no hay problema, ok. Entonces, antes de meterme yo a los ayunos, yo me puse en oración para que el Señor nos fortaleciera a ambos. Nos fortaleciera para que salgamos victoriosos los dos. Y así fue. Pero esa es otra clase de separación. Es diferente al tema que estamos tratando ahorita. Pero ahorita vamos a ver. San Mateo capítulo 19, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fíjense bien. Versículo 3 dice, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. No importa si adulteró, fornicó, simplemente ya no la quiero, no me gusta y ya estuvo, pues cualquier cosa. No dice algo en específico en ese versículo. Sin embargo, versículo 5 dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne, un solo cuerpo en lo cual no debe de encajar otra persona porque vendría siendo como una cuña. Una cuña que va a empezar a abrir. Va a ir empezando a entrar hasta llegar a separar tal pareja. Porque después se da cuenta el esposo o la esposa y vienen los pleitos, viene el divorcio, viene la carta, el divorcio, llegan a divorciarse. Pero por eso no debe de haber otra persona más. Porque como les digo, es como una cuña, va entrando poco a poco. Y eso no es una persona buena, sino que es una enviada del mismo enemigo para destruir matrimonios, porque a eso vino el enemigo, para acabar con el matrimonio. ¿Ok? Ahora bien, dice la palabra, así que no son ya más dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dice que uno no debe de separarse, no debe de haber separación. Sin embargo, la Biblia dice que cuando uno no lleva bien una buena relación, se pueden separar. Pero hay que ver la clase de separación que está hablando en este versículo. Puede ser la separación del divorcio, porque le preguntaron que si era lícito repudiar a su mujer. Está hablando de otra clase de separación. Ahora bien, el hombre no puede o no debe separar o divorciar a un matrimonio, según las Escrituras. Porque dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No debe de haber esa separación, ese divorcio. Sin embargo, hay algo muy importante aquí. Sin embargo, Dios sí lo puede hacer. Dios sí puede separar al hombre. ¿No lo creen? Dios sí puede. Él es el Todopoderoso. Él puede separar los matrimonios en diferentes formas.
No voy a entrar más en ese detalle, vamos a seguir adelante ahorita. Dice, les dijeron, versículo 7, les dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Fíjense que aquí toda la culpa es del hombre. Dice, ustedes se divorcian y dejan sus mujeres y las repudian por su duro corazón. Por la dureza de vuestro corazón, dice, Moisés les concedió la libertad de repudiar a sus mujeres, dice, pero al principio no fue así. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, dice el versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Miren, esta palabra salvo, por causa de fornicación, podría entenderla de que es posible que se pudieran divorciar cuando existe infidelidad. Pero está hablando de fornicación. ¿Cuándo pasa la fornicación? ¿Antes o después del matrimonio? Antes. Fíjense bien. Entonces, ¿cómo le puedes dar carta de divorcio a una mujer que todavía no es tu esposa, si está en fornicación? Antes el pueblo de Israel era un pueblo muy celoso con el tema de sus mujeres. Si había una mujer, una doncella que ya no era virgen, ya nadie se casaba con ella. Y la tenían por la más vil. No podían, ni debían, ni querían ya nadie casarse con ella. Ahora bien, para entender esta palabra de salvo por causa de fornicación, uno se puede divorciar, es de que es posible que la muchacha engañe al muchacho y le diga, pues nos vamos a casar, yo soy virgen, yo soy pura. Pero llega el momento en que el muchacho se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Tú no eres virgen, así es que te regresas para tu casa. Y le da, ¿qué? La carta de divorcio. ¿Por qué? Porque ella ya no era virgen. ¿Por qué? Porque cometió fornicación antes del matrimonio. Ahora bien, ellos dicen que no podían casarse con otra persona porque cometerían adulterio, que es un pecado muy condenado por el Señor. Cometerían adulterio. Ahora bien, hoy en día viene mucha gente o venimos a la iglesia, mucha gente en esas condiciones, divorciados y divorciadas. Entonces, ¿tenemos la oportunidad de casarnos o no podemos casarnos por motivos del adulterio? Es un tema interesante, ¿eh? Pero fíjense bien. El Señor Jesucristo vino a enderezar todo eso. El Señor Jesucristo, cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, nosotros somos perdonados de todos nuestros pecados, de todos nuestros males y de toda nuestra vieja vida en la que vivimos, cómo vivimos y cómo hayamos vivido. ¿Y qué dice cuando nacemos o salimos del agua? Somos nuevas criaturas. Las viejas cosas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
nueva vida, nueva oportunidad. Dice que tenemos nuevo expediente. Quiere decir que sí se puede uno volverse a casar, pero necesita ser cristiano. Ya o si vienes casado, mira, en mi caso, fíjense bien. En mi caso yo me casé con mi esposa, ella ya estaba casada, su marido vive, como les digo, me casé con ella. Eso quiere decir que estuvimos viviendo en adulterio. Pero cuando vienes a Cristo y te bautizas, se acabó todo eso. Eres perdonado. De lo contrario, de lo contrario, entonces el evangelio vendría escogiendo a cada persona. Tú pasas, tú no pasas, tú eres para bautizarte, tú no. Entonces, no todos tendrían esa oportunidad. Y ni yo la tuviera de estar aquí con ustedes. Si el Señor Jesucristo me juzgara por las cosas pasadas. Pero aquí dice, todas son hechas nuevas, nueva oportunidad, nueva vida. Solamente dice, no vuelvas a pecar. Amén. Vamos entendiendo. ¿Tienen preguntas? Entonces, hermano, la pregunta entonces, como dice usted, ¿verdad? Cuando conoció usted a su esposa era divorciada. ¿O no era divorciada? No era divorciada. No era divorciada. No. So, vinieron a la iglesia y aquí se convirtieron a Cristo. Entonces, como empezaron de nuevo porque son una nueva criatura. Así es. Entonces, como no era divorciada, se pudo casar con usted. Ok. En el mundo así suceden las cosas. No hay ley, no hay reglamento, no hay respeto. Hay un chilaquile. Ahora bien, si no existe el divorcio en la Biblia, como dice la palabra de Dios, ¿para qué sirve el divorcio? ¿Nos sirve de algo el divorcio? Simplemente no sirve de nada. Efectivamente, casado con otra persona o divorciado, de todos modos no sirve, porque delante de Dios en la vida vieja estás vigente. Pero cuando vienes a Cristo, el Señor a eso vino, a corregir y a enderezar los caminos de cada uno. Hay otro versículo donde dice que antes vivimos como quisimos, pero ahora el Señor nos llama al arrepentimiento. Así es que es muy interesante, hermanos. De nada sirve el divorcio delante de Dios. Mira, además, aparte de que mi esposa estaba casada o sigue casada porque en la vida anterior, ella era trinitaria. Se bautizó en una iglesia trinitaria. Fíjense bien, es un tema muy interesante porque de aquí voy a sacar, voy a dar esto sirve para muchos. Mi esposa se bautizó, si no me equivoco, en una iglesia trinitaria. Y aún así ella se divorció y se volvió a casar. ¿Se imaginan cómo está todo ese enredo? Yo no conocía el cristianismo, yo no fui a ninguna iglesia trinitaria ni nada. Nunca estuve casado hasta que me junté con mi esposa, nos casamos y comenzamos una vida nueva. Entonces, y yo creo que el Señor nos ha perdonado a ambos. Porque, miren, para nosotros como cristianos apostólicos de la fe en Cristo Jesús, nosotros no creemos en el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para nosotros no es válido. ¿Por qué?
Porque en el libro de Hechos, si no me equivoco, Segunda de Corintios, ¿no? 5:17, si alguien lo tiene por ahí. Dice, he aquí, a ver, Segunda de Corintios, capítulo 5:17, ¿alguien lo tiene por ahí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ok, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice el libro de Hechos? Versículo 38. ¿En qué nombre debe de ser bautizado uno? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice en el nombre, por eso en ese nombre dice, hay perdón de pecados. En el nombre de Jesucristo nosotros somos restaurados, tenemos vida nueva, somos perdonados y tenemos la esperanza de la salvación eterna. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, aunque mi esposa fue trinitaria, se bautizó en esos tres nombres, cuando vinimos al Señor, aunque venía ella casada o divorciada, como haya sido, de todo modo estaba en adulterio. Cuando venimos a Cristo nos bautizamos los dos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y comenzamos una vida nueva. Todo eso quedó atrás. Todo. Una vida nueva, un expediente nuevo. Para nosotros una nueva oportunidad. De lo contrario, ¿por qué tendría yo que pagar por el adulterio de ella? Si el Señor Jesucristo vino a perdonar todos nuestros pecados, quiere decir que todo eso queda perdonado y somos nuevas criaturas. Gloria a Dios, aleluya. Así es que vamos a seguir. ¿En dónde estamos? San Mateo. Dice el versículo 9, 10, San Mateo 19, capítulo 9, el que acabamos de leer ahorita, dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, quiere decir que su novia haya tenido relaciones antes de que se case con el muchacho, y el muchacho después que se casó con la muchacha se da cuenta que no era virgen, entonces él tiene el derecho de repudiarla, darle carta de divorcio y separarse. ¿Por qué? Porque ella cometió, dice, fornicación, salvo por causa de fornicación. La fornicación se lleva antes del matrimonio. Antes. Dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ambos adulteran de los dos si se vuelven a casar. Por eso nosotros como cristianos no debemos de caer en ese lazo del enemigo de que nos debemos de divorciar y volvernos a casar. Para nosotros no va eso, porque estaríamos en adulterio. Y si nosotros ya fuimos perdonados, bautizados en Cristo Jesús, ¿cómo volveríamos a limpiar nuestra alma del adulterio? Ya no hay otro sacrificio. Ya no se puede. Sí, hermano. Una pregunta. ¿Qué pasa entonces cuando uno está dentro del matrimonio y hay infidelidad o engaño con el divorcio? Ok. Fíjense, bueno, esto depende, fíjense bien, es una buena pregunta. Pero esto depende, hermanos, o hay que ver mucho tu estado espiritual en el que te encuentras. Para ser más explícito,
Si usted ya es cristiano, se bautizó, se arrepintió, bajó a las aguas bautismales después de grande como nosotros, como manda las Santas Escrituras, es mejor, y se divorcian, es mejor quedarse así, sin volverse a casar. Porque caerían en adulterio si ambos se vuelven a casar. Pero si usted no ha sido bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como manda las Santas Escrituras, y se divorciaron en el pasado, y viene y se bautiza, es posible que vuelva a comenzar una nueva vida. Porque el Señor todo eso lo perdona, y aquí hace las cosas nuevas. Nueva vida, nuevo expediente. ¿Sí me entendió? Ajá. ¿Usted está divorciado? Es mi caso. Yo vivía con mi esposa. Ya estábamos dentro de la iglesia, pero ella cometió pecado, se fue con otro hombre. Entonces mi pregunta por eso era esa: ¿qué pasa cuando uno ya vive dentro del matrimonio y la esposa, o viceversa, el esposo se va con alguien más? ¿Qué sucede con el que se queda? O sea, en mi caso, yo tengo un nuevo hogar ya. Ok. Porque según yo he leído este pasaje de la Biblia, y es lo que estaba usted hablando ahorita. Salvo dice esa palabra, salvo por fornicación. El hombre puede repudiar a la mujer. Entonces, según yo me he basado a esa palabra. Ok. Ahora bien, Era mi pregunta. la otra pregunta: ¿es usted bautizado en el nombre de Cristo Jesús? Así es. ¿En qué? En los tres nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? En los tres nombres. En los tres nombres. Yeah. ¿Qué le estoy diciendo? Es el mismo caso de mi esposa. Ella se bautizó en los tres nombres. Es trinitaria, como les digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como les digo, ese nombre para nosotros como cristianos no es válido, porque los apóstoles nunca bautizaron, o no hay registro en la Biblia que una persona haya sido bautizada en los tres nombres. Los nombres, las personas que se encuentran en la Biblia bautizadas están bajo el nombre de Jesucristo solamente. Solamente. Hay otro versículo donde dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. Entonces quiere decir que en el bautismo de usted, si se bautizó en los tres nombres, no sirve para nosotros. No está registrado, no está autorizado. Y tiene la oportunidad de volverse a bautizar, como manda la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 38 de Hechos capítulo 2. Para que perdone eso y comiences nueva vida. Pero si estás casado con tu esposa o no estás casado, se pueden casar antes de ser bautizados. Porque si te bautizas y sigues en unión libre, de nada te va a servir. De nada te va a servir. Es necesario, porque ya tienes tu pareja, dice, ¿verdad? Entonces es necesario que ambos se casen y luego vengan y se bauticen, comienza nueva vida. Porque si no, si te bautizas, no están casados, pues estarían en pecado otra vez. Seguirían en pecado. Y eso sí, ya no habría vuelta de hoja, ya no hay nada que hacer. Por eso es muy interesante, hermanos, entender y conocer la palabra de Dios, y gracias a Dios por poner esta palabra en nosotros. Un tema que posiblemente no se vuelva a repetir en mucho tiempo, tal vez pase 1 año, 2 años, 5 años para volver a tocar este tema.
Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a 1 de Corintios capítulo 7. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Tiene comentarios? Hablen, no tengan duda, no tengan miedo, no tengan temor. Hermanos, esto necesitamos conocer todos. La iglesia debe de conocer todo esto para no caer en el lazo del enemigo. 1 de Corintios capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué te recomiendo? Recomendando el apóstol que todos debemos de tener nuestra propia mujer o esposo o esposa para no caer en fornicación o en pecado, no ser tentados por el enemigo. ¿Ok? Ahora bien, dice el versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo, yo no mando, manda el Señor. Los que están unidos en matrimonio, manda el Señor, dice, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Fíjense bien, ¿por qué? Porque si se casa, cae en adulterio. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Sigue diciendo, gloria a Dios, aleluya. Y a los demás yo digo, no el Señor. Ahora esto es de parte de Pablo. Dice Pablo, nombre de mucho conocimiento. Si algún hermano tiene mujer, oigan bien esta palabra, porque aquí es la diferencia de uno y otro. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Fíjense bien, la diferencia que hay en un matrimonio cuando uno de los dos se convierte a Cristo. Si ambos se soportan, porque hay matrimonios cristianos que aunque no quieramos aceptarlo, el esposo o la esposa deja de venir a la iglesia y hay veces que se interpone o no quiere que el esposo o la esposa siga viniendo a la iglesia. Y empieza a haber rencillas, pleitos, disgustos. Ahora bien, para el matrimonio, iba a hablar del hermano Eduardo, cuando se convirtió, según su testimonio. Fíjense bien, hay veces que el Señor llama primero a uno de los dos y se convierte.
Y resulta que empiezan los problemas, los pleitos. Está otro caso también de nuestra hermana Toñita con su esposo, como discuten, aunque todavía no es bautizada la hermana, de todos modos su esposo se opone a que ella asista a la iglesia. Pero si ambos quieren vivir así, que no le hace, que no le importe si eres cristiano o no eres cristiana, yo quiero vivir contigo, yo te soporto, no hay problema, entonces sigan su vida. Pero si llegan a los pleitos, a enojarse y ya no se puede vivir más, dice, pues mejor sepárense. Mejor sepárense, dice la palabra de Dios. Porque dice el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. ¿Ok? Entonces, si hay discusión, si hay pleito a causa de la fe, se pueden separar. Se pueden separar por tal motivo, pero eso no quiere decir que se van a volver a casar. No deben. Gloria a Dios, aleluya. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? Versículo 20. Ahí mismo, 1 Corintios 7. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Mire, voy a poner otro caso muy importante. Tengo un hermano, vive en Guadalajara, que tiene un poquito más de estar yendo a una iglesia cristiana. Cuando él vivía aquí en Santana, yo iba a predicarle el evangelio, ni no querían, ni no aceptaban, ni nada, pero gracias a Dios ahora ya llegaron a los pies de Cristo. Él estaba casado, bien casado, y se separó de su esposa y se juntó con otra, con la cual vive ahora en Guadalajara, pero allí en Guadalajara conoció la palabra del Señor. Allí en Guadalajara empezó a llegar a una iglesia cristiana y está asistiendo a una iglesia cristiana. Ahora bien, hay un problemita aquí. Ellos no están casados, están en unión libre. El pastor no quiere bautizarlos porque no están divorciados. Mi hermano no está divorciado de su esposa. Ahora, como digo hace rato al pastor, es muy importante. ¿De qué sirve el divorcio si delante de Dios está vigente? ¿De qué le sirve al pastor que mi hermano se divorcie si de todos modos para Dios no existe el divorcio? ¿Serviría de algo? Entonces dice mi hermano, ¿sabes qué, carnal? Dice, no me quiere bautizar porque dice que todavía no me he divorciado y quiere que vaya a divorciarme para que yo pueda bautizarme y casarme con mi esposa con la que estoy y comenzar de nuevo, una vida nueva. Qué tremendo. Qué tremendo. Fíjense bien lo que dice la palabra. Por eso el versículo 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Es que nosotros no podemos retroceder. No podemos retroceder. Y si retrocedemos a buscar nuestra libertad en el divorcio, pues ¿de qué nos va a servir? Si cuando uno se bautiza comienza una vida nueva. Es cierto, mi hermano vive en unión libre, pero si él llega a las aguas bautismales, o primero, como le digo, primero se casa y luego se bautiza, es una vida restaurada.
De lo contrario, ¿cuántas familias se perderían esta oportunidad de ser salvos? Como les digo en mi caso, pues yo no hubiera sido perdonado, porque yo estaba cometiendo adulterio con mi esposa también. Porque vivimos como 8 años juntos en unión libre. Entonces son casos muy difíciles, muy importantes, que debemos de entender y comprender cada uno de nosotros. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay una pregunta? Sí. Pero entonces, como su hermano no necesita divorciarse, ¿o cómo? Porque si el pastor le otorga el bautismo, como dice usted, es una nueva criatura. Ya las viejas cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Como dice usted, entonces no necesita venir a divorciarse, ¿o cómo? Si uno puede, aunque, como les digo, ¿de qué sirve el divorcio? ¿De qué sirve? Pues de divorciarse, yo me imagino que es un papel que firmas ante el Estado. Mira, delante de Dios no existe el divorcio. Ahora bien, te vuelves a casar aunque estés divorciado, estás en adulterio. Sí, pero él no se ha bautizado. Por eso les digo, ¿de qué les sirve ir a divorciarse y venir, casarse y bautizarse? Mira, hay muchos de nosotros que no hemos sido divorciados y nos venimos a casar y a bautizar nuevamente. Hermano, perdón. Sí. Es que creo que ante la ley terrenal, si no hay un divorcio en la ley terrenal, pues si no hay un divorcio no se puede volver a casar la persona. Por eso es necesario que se haga un divorcio primero y después se pueden volver a casar en la ley terrenal. Pero ante la ley de Dios sabemos que no existe el divorcio. Efectivamente. Ok. Ok. Miren bien. Sí, es muy interesante este tema. Miren bien lo que dice la hermana. Versículo 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Mira, por eso la palabra dice que nosotros no debemos divorciarnos. Ahora bien, esta palabra es para nosotros que conocemos la palabra de Dios. Porque la gente que no conoce la Escritura o no es cristiana, hermanos, no sabe nada. Y como les digo, se vive en un mundo de chilaquiles, todo revuelto. Todo revuelto. Por eso les estoy diciendo, yo vengo de ese mundo en donde no nos importa quitarle al esposo o la esposa, sea quien sea. Y comenzamos una vida nueva. Según entre paréntesis, una vida nueva. Pero por eso vino el Señor Jesucristo a enderezar todo esto. Y que vivamos ahora en ordenanza como Él manda. Enderezar nuestra vida. Sujetarnos ahora al reglamento de la palabra de Dios. Ya no vivir como nosotros quieramos. Ahora bien, lo que la hermana comenta de la ley terrenal y la espiritual es muy cierto. Entre nosotros, la mayoría o todos, podríamos decir nosotros, difícilmente pelearíamos cosas materiales. Porque para eso es la ley de la tierra, cuando uno se casa. Por los pleitos materiales.
Pero entre nosotros, si el amor de Dios está en nosotros, nosotros no queremos cosas materiales. Quédense con todo y en paz nos llamó el Señor. No meternos en esos asuntos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere. Que dijo Lot cuando se separó de Abraham. Dice, yo quiero irme por toda esta llanura porque la vio extensa, hermosa y muy jugosa para su ganado. Y Abraham se fue a lo peor. Él no discutió, él no peleó por eso. Digo, no, pues está bien, que te vaya bien. Nosotros debemos de ser como Abraham, piadosos. ¿Sabes qué? Pues quédate. Que no estamos divorciados, quédate con eso, no hay problema. Ahora bien, continuamos. Miren, antes de leer este versículo, 2 de Corintios, bueno, que leímos hace rato, le quiero dar las gracias a una hermana que me regaló este traje que traigo. ¿Está bien o no? ¿Está bien que me lo haya regalado o no? Gracias a la hermana, gracias por ese esfuerzo, que Dios la bendiga, que bendiga a Dios su cocina, su casa, que Dios prospere su camino en conocimiento y sabiduría, y que el Señor la fortalezca siempre. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, hermanos, 2 de Corintios, ya voy a terminar, pero ya el tiempo se está yendo, pero el pastor va a seguir. Yo creo que hay preguntas, comentarios. Dice, capítulo 5. Voy a tocar un tema muy delicado, hermanos, y conforme a lo que estamos estudiando, oyendo, comentando, hay un tema entre nosotros muy importante. Espero no meterme en problema. Pero entre nosotros hay un caso que no lo hemos resuelto todavía. Le hemos dado largas o solamente lo hemos tratado por encimita. Pero debido a la situación por la que estamos pasando o el tema que se ha presentado en esta tarde, vamos a darle solución. Y ustedes dirán si es correcto o no es correcto conforme al conocimiento y sabiduría que el Señor les ha dado y conforme a la palabra que estamos tratando. Dice, ahorita se los digo, dice 2 de Corintios capítulo 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando uno viene a Cristo, se bautiza, hermanos, comienza una vida nueva. Para todos. Ahora bien, tenemos una hermana entre nosotros que quiere saber si se puede casar otra vez. Se bautizó, si no me equivoco, en los 3 nombres anteriormente. Actualmente no sé si está divorciada, no sé si quiere decirlo públicamente, ¿ok? Está divorciada. Eso pasó antes de que ella viniera a los pies de Cristo, antes de ser bautizada aquí con nosotros. Así es que, conforme a lo que estamos leyendo y a este versículo, que son nuevas criaturas, aquí todas las cosas viejas pasaron, y hemos tocado temas
de cómo nosotros venimos del mundo con diferentes parejas, de diferentes matrimonios tal vez, y cómo nos convertimos a Cristo y comenzamos una vida nueva. Y por medio de la palabra que hemos leído y escuchado en esta tarde, yo quiero decir que nuestra hermana sí tiene la oportunidad de volverse a casar. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿O cuántos tienen un comentario? Porque eso fue antes de bautizarse en el nombre de Cristo Jesús. Si ella se hubiera divorciado siendo cristiana, posiblemente, y no es posiblemente, sino que sería, ya no podría volverse a casar hasta que uno de los dos falleciera. Sí, hermano. Yo opino que está bien, ¿verdad? De acuerdo con lo que estamos estudiando aquí en la Biblia, porque la Biblia pues es nuestra mejor consejera. Y digo, si nuestra hermana se quiere volver a casar, yo creo que está bien, va a ser lo correcto, siempre y cuando se dé la oportunidad a la persona que va a ser el futuro esposo, ¿verdad? Que venga al conocimiento de Cristo y también acepte, ¿verdad? El bautismo en el nombre de Jesucristo, para que los dos caminen en común acuerdo, para que todo les vaya bien. Ahora también investigué acerca de la que se hace cuando estamos casados y el divorcio. El divorcio sí tiene que hacerse por la ley terrenal, porque si no se efectúa un divorcio, la ley terrenal, ellos siempre van a mirar, por ejemplo, si usted no se divorció y usted ya se casó con otra persona, ante la ley terrenal usted sigue casado con aquella persona. Tiene que haber un divorcio, tiene que haber una disolución del divorcio. Ok. Para que se pueda volver a casar terrenalmente. Ok. Miren, por eso allí en Primera de Corintios, fíjense bien lo que les voy a decir. Primera de Corintios 7, 20 y 21. Fíjense bien lo que dice ahí. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Esto podría ser, tal vez ya siendo cristianos, puedes tratar tu caso, o antes, como uno quiera, tal vez. Porque dice, cuando fuiste llamado, en ese estado quédate, pero si estabas esclavizado, ya sea por el divorcio o el matrimonio, pues si puedes hacerte libre, hazlo. Versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo es. Así es, hermanos. Entonces hay que, de todos modos, el que quiera pues divorciarse. Bueno, nosotros quisimos divorciarnos antes. Bueno, mi esposa, pero su esposo vive en Oaxaca. Y para hacer los trámites y todo eso, pues tienes que tener contactos allá, quien haga el trabajo. Y si no, pues no se puede. Y entonces esta palabra viene quedando ahí. Si no puedes hacerlo, pues, ¿qué vamos a hacer? Se le escapó el marido hasta la cruz y aquí pagó un abogado, hermano. Investigaron allá y lo llamaron a comparecer y se divorciaron. Ya, ok. Ahora bien, ¿en qué estábamos?
Ok. Estábamos en que si la hermana está, estamos de acuerdo que la hermana se vuelva a casar. Efectivamente. Porque eso fue pasado. Como todos nosotros traemos un pasado. Eso fue pasado. Fue perdonado. Fue resuelto. Ahora todos somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios en Hechos. Hechos capítulo 4. Versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Por eso las personas, hermanos, como el hermano dice que se casó en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, ese nombre no lo están respaldando los apóstoles, los cuales bautizaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como Pablo también se bautizó en ese nombre. Y ese es el nombre al cual nosotros lo tenemos, o lo valoramos, o lo tenemos como como el que nos perdona nuestros pecados. No hay más. Por eso les digo, nosotros, bueno, voy a decir yo en lo personal, ya el pastor dirá si lo confirma o no. Yo en lo personal, en el conocimiento de la palabra de Dios y la sabiduría que el Señor me ha dado, gracias a Dios, yo creo que la hermana sí se puede casar, puede rehacer su vida. Oh, hay un puntito muy importante que traigo aquí, una notita muy importante. Mira, la hermana va a comenzar una vida nueva. Si se casa, dice, no debería casarse con un hombre divorciado, porque cometería adulterio. Ella ya está bautizada y eso sería grave. Que sea divorciado, pero que sea cristiano, o que se convierta a Cristo antes de casarse. Un hombre, dice, no debería casarse con un hombre divorciado que todavía no sea bautizado, porque su pecado está vivo, y si se casa estaría en adulterio. Es necesario que se bautice antes de casarse para que sea nueva criatura. ¿Se bautiza quién, ella o él? Él. Si no es cristiano. Ya. Pero si ya es cristiano como ella, pues gloria a Dios, aquí los casamos, hacemos fiesta en grande. Gloria a Dios. Así es que es un requisito muy importante. Por eso, aunque la persona, si la hermana se encuentra un novio, lo conoce, no es cristiano, pero ella lo invita a la iglesia, el hombre, su novio, se bautiza y después de bautizado se pueden casar. No puede casarse con un hombre divorciado antes de que él se bautice, porque cometería adulterio juntamente con él. Y entonces sí, yo no recomiendo nada ahí, hermano. Ahí ya no me meto. Ya ahí ya no. Así es que no sé si la hermana le quedó bien entendido que sí puede, o si tiene alguna duda, algún temor, miedo, podemos orar para que el Señor la fortalezca, la bendiga y le conceda un buen marido. Que no ore la hermana por un marido y que diga, Señor, yo quiero a fulano de tal y lo quiero y me lo das. No.
Que la hermana ore a Dios y le diga, Señor, yo quiero un marido bueno, respetuoso, que me ame, que ame tu palabra, que todo eso. Que no le pida a un hombre en exclusivo, Señor, yo quiero el que vende allá en la tiendita. Fíjense bien, yo conocí fíjense bien, yo conocí una hermana, a ver si no me escuchan los demás hermanos que me conocen. Conocí una hermana, tenía una hija, y a fuerzas querían que su hija se casara con un hermano. Y oraban al Señor y le pedían al Señor. Al fin el muchacho se hizo novio de su hija, pero no se casaron. Pero fíjense bien cómo eso no debe de pasar entre nosotros. Porque mira, una cosa fue lo que le pasó a Adán. Adán no pidió una mujer, Dios se la dio. Y cuando la mujer le falló, ¿a quién le echó la culpa? Ahora si nosotros nos falla el esposo o la esposa y le decimos, Señor, el hombre o la mujer que tú me diste me falló, yo no te la di. Yo tenía a alguien mejor para ti, pero tú quisiste a eso. Por eso hay que tener cuidado. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Este estudio se extendió demasiado, pero yo creo que ha sido de grande bendición para todos nosotros. ¿Alguna pregunta, comentario por ahí? ¿No hay? Se cierra sección. Con nosotros nuestro pastor, que Dios los bendiga grandemente.